que veieu aquestes imatges perquè són un impacte. Han triomfat arreu, a Sitges i a Amèrica, i a més hi haurà una presentació a molts països, ens ho explicarà de seguida una de les seves actrius, perquè ha estat un èxit de crítica per part del públic i per part dels experts. Però vull preguntar també, a banda de la seva participació a Secuestrados, també per la seva presència al Goya i també a Hispània. Sí, nosaltres som uns grans seguidors de la sèrie. Manuela Bellés, fort aplaudiment! Manuela, bienvenida, un placer. Gracias. ¿Cómo estás, Manuela? Bueno, ¿cansada o no? Porque vienes de hacer la rueda de prensa. Bueno, un poquito cansada, pero vamos, con gusto, ¿eh? Con gusto, que a mí me encanta la promoción de esta película, que la tengo aquí deseando que salga ya. No, porque ella lo tiene reciente. Habitualmente entrevistamos actores y actrices que vienen a presentar películas que han hecho hace medio año o un año y ya no recuerdan de qué va el guión. Sí, bueno, más o menos reciente, fue ya el año pasado, pero sí, ha ido rápido, porque era un montaje bastante sencillo el de esta película. Hablamos en un minutito de Secuestrados, pero antes quiero preguntarte por tu presencia en los Goya. ¿Impone la gala o no? Uf, impone mucho, ¿eh? ¿Sí? Hay muchísimos fotógrafos en la alfombra. Que bueno, estaba lloviendo, llegamos allí y nos estaban abucheando porque había una manifestación. No sé, te lo imaginas todo de una manera y luego es de otra. ¿Es de otra? ¿En qué sentido? Peor. Peor. Sí. Pero peor porque Pues se ve la trampa, pues porque... que sí, pues que te lo imaginas, pues eso, lo de la alfombra y tal, pues estaba lloviendo, entonces todo tuvo que ser como en interior, como todo concentrado así en un cuadrado, que no hacíamos alfombra como así a lo largo. Y no sé, luego resulta como más frío de lo que te lo habías ¿Cuánto tiempo te imaginado. llevó decidirte por el modelito o por el diseño, por el traje? Pues estuve como una semanita Una mirando. semana. ¿Te lo dejaron o te lo compraste? Ay, no me lo dejaron, sí, hombre. dejaron? No me gasto yo tanto dinero. ¿Y estas cosas se consultan o no? Hay gente que te dice, oye, pues Manuela, ¿te convendría este color, este otro? ¿O por qué no apuestas por este diseñador? Hombre, me dejó asesorar, por supuesto, y confío en opiniones y tal, pero claro, siempre es algo, primero que tú te veas guapa y que te sientas cómoda, porque tienes que llevar el vestido toda la noche y el tacón y todo, y es muy importante que no se te vea que vas mal. De hecho, tú competías por un Goya. Tenía un corto. Un corto. Un corto. Bueno, pero eso es competir. Sí, cierto. Eso es competir. Sí, sí. Un corto maravilloso que se llama El orden de las cosas y que era uno de los 4 nominados. Claro. ¿Y de verdad no se sabe nada cuando llegas a la ceremonia? ¿De No verdad se sabe no trasciende el resultado? ¿No hay No, en absoluto, no se sabe nada alguien de que te nada. lo va chivando 10 minutos antes? Pero No. si veis que aparece Bardem, ¿veis que tiene todos los números para llevarse uno? Eso sí que es verdad. ¿Sí o no? Cuando no viene el actor dices, este no era. Pero en esos casos concretos puede ser que sí. O sea, puede ser que Javier diga, no lo sé, ¿eh? Pero vamos, nosotros te aseguro que no sabemos nada y en el momento lo vivimos ahí con todos los nervios como todo el mundo desde su casa. Hoy. ¿Y eso que dicen los actores? Bueno, lo importante siempre es estar entre los finalistas. ¿Te llevas una pequeña decepción o no cuando sueñas con Sí, la posibilidad sin querer, de tener sí. el Goya y luego al final ves que se lo lleva otro? Sí que te la llevas. Pero a mí me duró muy poco, ¿eh? O sea, en ese instante te lo llevas porque estás a punto de estar, vamos, feliz, pero ya está, estar nominado está muy bien, ya apareció ahí nuestro corto, la imagen, tal, no sé. La proyección ha sido importante porque hoy todos sabemos que tenías un corto. Es verdad, claro, eso es estupendo. Pues sí, eso ya es importantísimo y ya llevárselo ya es que es la Y bomba. llevárselo por Secuestrados puede ser la bomba, ¿no? Uy, por Secuestrados ya no lo sé. Hombre, verdad que... la crítica ha dicho que sí. De hecho, creo que hay una crítica de Radio Nacional de España, Radio Televisión Española, que textualmente dice: Manuela Bellés merece un premio. Eso se ha escrito. Pues Puestos qué a escoger qué premio te gustaría llevarte, ¿sería el Goya o no? Hombre, por supuesto. Sí. Eso sería para mí la ilusión de mi vida. Me encantaría, pero... No, pero hay gente que relativiza los premios o que a veces prefiere otros que no son tan importantes. Uy, no, a mí me encantan los importantes. A ti los importantes. Claro. Si hay que picar, se pica algo, Claro, ¿no? hombre, si me preguntas así, yo aspiro. Y yo no sé si te lo mereces o no, porque aún no he visto la película, pero la crítica ha sido unánime. Incluso yo creo que asusta, ¿no? Porque estamos hablando de críticas de la agencia EFE, del País, de Público, de Radio Televisión Española, de Radio Nacional. No ya los críticos, los entendidos, el público también. Es que es una película muy al límite, es como muy extrema y es un bombazo. Y entonces la interpretación tenía que ser así, o sea, teníamos que de verdad sufrirlo. Es la historia de un secuestro de una familia y yo de verdad
me sentí secuestrada y lo sufrí en mi carne, vamos. Bueno, una familia que estrena chalet, estrena domicilio y justo ya la noche del estreno se ve como asaltada, secuestrada por 3 individuos. Sí, se mueven de la ciudad a un chalet y esa misma noche de repente irrumpen ahí tres asaltantes. Es increíble porque lógicamente estamos hablando de violencia, una violencia que, como dice el director, es gratuita, pero es que todas las violencias son gratuitas, pero aparte de violencia se pasa miedo, se pasa angustia, y son, ¿cuántos minutos? ¿90 minutos? Sí, dura 1 hora y media, en la que, bueno, la primera parte te presenta un poco, ¿no?, la familia, pero rápidamente ya ocurre y son pues minutos de angustia, de tensión, de estar ahí agarrado y de no sé, de sentir el corazón palpitando, es como... Luego la gente sabe que va a sufrir, Manuela, el espectador. Que se va a sentir vivo, que va a sufrir, sí, pero va a sufrir una experiencia y desde luego te deja impactado, no te deja indiferente y no sé, es eso. Hablas de realismo en la película. Hay mucho realismo, es que es lo terrorífico, o sea, lo más impactante de esta película es que te creas que te puede suceder a ti. Es una familia muy normal que te la presentan en su casa en un día cotidiano, normal, y que entren a robarte. Y hasta qué punto somos capaces de responder a una situación así, hasta qué punto límite una persona normal o una niña de 19 años se defiende y actúa para defender a su madre o a su propia vida, o sea... Has dicho que tú llegarías a matar, que te has planteado cómo reaccionarías en una situación límite así y que si hay que matar, se mata. Se mata. Yo por mi madre mato, sí. Pero un momento, ¿eso lo has reflexionado después de la película o antes? Con la película. Con la película. O sea, que ahora dormirías con un bate de béisbol debajo de la cama o te has planteado tomar otras medidas extremas de seguridad. Yo me imagino con uno de esos que dan calambres, ¿ya? Que es como más que darle un botón. O sea, que te hace reflexionar la película. Sí, hombre, sí, te hace pensar, porque es que sin querer te posicionas en el lugar de ellos, o sea, es que lo vives con ellos. Lo que más cuesta, imagino, hombre, hay una parte artística que cuesta, pero la física también debe costar, ¿no? Cuando tienes que escenificar angustia, grito, llanto, lo más difícil. Durante muchos días de rodaje seguidos, el cuerpo también dice basta. Y tú creo que llegaste al límite, pero justita, justita, ¿no? Horrible, o sea, yo creo que un día más y no puedo seguir con la película, de verdad, me planteo y digo, ya no puedo más, lo siento. Porque era a nivel físico de pues respiración agitada, llorar, temblor, todo el rato así durante 12 minutos que duraba el plano, más luego repítelo varias veces, y luego que también hay violencia en la película, entonces... hay golpes. Hay golpes, y por mucho que intentábamos no hacernos daño, te haces daño, o sea, y sin querer... Al final lo acababa con todas las piernas llenas de moratones, no sé, la cara, todo. O sea, que has acabado con moratones. Sí, no, y de verdad, ¿eh? ¿Sí? Que me acuerdo que tenía algún estreno en medio de la película que acudir a hacer el fotocall y tal, y me tenía que poner medias negras tupidas porque digo, yo no puedo ir así que parezco una maltratada. O decir aquello típico de Ana Obregón, me he caído la bañera. Sí. También. Pero es demasiado socorrido ya el tema. ¿Cuesta más transmitir la sensación de pánico, de rabia, de angustia? ¿Qué es lo que cuesta más hacer llegar al espectador? Yo no me quería pasar de gritona, ¿sabes? No quería... O sea, yo quería intentar pasar por distintos estados, no estar toda la película igual, porque en una película así es muy fácil simplemente caer en gritar y ya está. Y no sé, yo creo que tenía como un momento más de shock en el que era un impacto que no sabía qué hacer, otros momentos de más acción, otros momentos de simplemente pánico y histeria, no sé, intentar como pasar las distintas fases del miedo, que hay varias. Y la responsabilidad cuando se graban 12 minutos del tirón, imagino que es mucho mayor, bueno, es total. que es lo que hacíais vosotros. Claro, es que ahí no puedes fallar, ¿no? Aparte de los actores, todo el equipo, o sea, ya sí que es un equipo conjunto, es como una coreografía todos, porque teníamos que estar siempre en el sitio bueno para no molestar al otro, porque nos iba a cortar entre medias. Entonces era como teatro, un poco en cine. Aparte comentabas que todo el equipo estaba como bastante pues intentando que la cosa saliera bien, que se guardaban y sufrían silencios. por los actores. ¿Sí? O sea, es que nos decían corten y yo seguía tirada en el suelo llorando un rato. No podía parar ya de dónde me había puesto. Y claro, no sé, ver eso en directo y ver así a los actores sufrir tanto era como todo el mundo callado.
La primera vez que la viste en pantalla grande, ¿qué sensación te dio cuando viste ya el trabajo acabado? Aluciné, o sea, porque pensé que iba a estar bien la peli, pero cuando la vi aluciné. O sea, funciona muy bien y está, para mi gusto, magistralmente rodada. O sea, te cuenta todo perfectamente con solamente un plano seguido, y eso es muy complicado. Dices que la coreografía está súper estudiada. Sí, todo lo que son las acciones. Y luego ya ahí los actores nos permitíamos, pues yo qué sé, también sentir lo que estaba pasando. A mí de repente nadie me había marcado que en un momento dado me dieran como arcadas, pero es que ya las tenía yo. O sea, hay partes de la peli que lloro yo. O sea, que yo ya ¿Y no tu puedo familia más. la ha visto? Porque si a ti te impacta verte, tu familia de ver lo que sufres y lloras, también Sí, debe no, quedar a impactada. Mi madre, pobre, la tuve que preparar con tiempo, Claro. verla con ella, y la vimos en casa en DVD, que es menos impactante, bastante menos. Yo por eso digo, o sea, es muy importante ir al cine para ver esta peli. Es un poco como la Rec o las películas de terror, de verdad se siente. Oye, te veo terror en una emocionada sala. hablando de la peli. Te veo como te has emocionado y todo, Sí, hablando de la peli, recordándolo. Recordando. ¡Qué fuerte! Bueno, arrasó en el Festival Fantástico de Sitges, pero aparte de Sitges, Austin, Mar del Plata, Leeds y un montón de lugares más. Cuéntanos, ¿qué es el Fantastic Fest? Porque yo creo que es casi como la cumbre, ¿no? El de Austin, Texas, es el festival de Estados Unidos de terror más importante. Más importante. Y se ha llevado a mejor película y mejor dirección, o sea, es como un sueño, vamos. Y va a estar en las salas de cine de Estados Unidos, que eso también para una película española es muy complicado. Sí. Porque, por ejemplo, Celda 211, que fíjate cómo funcionó y tal, no se estrenó allí digo Celda 211 Sí. porque es de la misma productora Es de la que misma mi productora, película. efectivamente. Pero, ¿existe un gusto universal para ese tipo de cine o no? ¿A ti te parece que los americanos valoran más o menos lo mismo que los españoles? No, y de hecho, sí, más, porque Más. me cuenta Miguel Ángel Vivas, que es el director, que fue el único que fue a ese festival, que los americanos, si ven que es una película española y de género, o sea, de terror, ya es como un sello de garantía de que es buena película. O sea, así están vistas, pues yo qué sé, Los ojos de Julia, Los otros, hay un montón de películas, la de Rec, mira cómo funcionó. Bueno, eso es bueno para el cine español. Claro, es maravilloso, pero que quizás desde aquí no somos tan conscientes de las buenas pelis de terror que hacemos. ¿Eso te va a exigir viajar o no? ¿Vas a tener que dar la vuelta al mundo varias veces? Sí, ojalá, yo encantada, sí. Bueno, porque sé que me parece que lo presentáis en Bélgica, en Alemania, en Austria y un montón de ciudades y países más, ¿no? Sí, en Nueva York también. Caray. O sea que a mí todo lo que me inviten yo voy. Bueno, como aquí, que yo vengo aquí también feliz a que te lo promocionar. agradecemos profundamente y es más, era nuestro interés, bueno, pues Sí, señor. grande, porque estuviera con nosotros hoy, pero coincidía con la rueda de prensa y tengo que agradecer que han movido un cuartito de hora la rueda de prensa para poder compatibilizar las dos cosas, o sea, Sí. que te lo agradezco.